Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos. Con ustedes una semana más en este mes de febrero, en medio de este temporal que azota Asturias, una borrasca que viene y otra se va, y nosotros, mientras tanto, hablando de, si no climatología, sí de borrascas, pero políticas en este caso. Vamos a hablar hoy de esa inmediata declaración de la infanta Cristina y de todo lo que relaciona esta situación con una fiscalía que ha estado casi ejerciendo como abogado defensor de la infanta, con un juez como es Elpidio Silva, que se atrevió a ir contra la cúpula directiva de Caja Madrid y que ha acabado suspendido, de la intervención cada vez mayor del poder, sin duda, en el Poder Judicial. Hablaremos de ello, pero también de otros muchos asuntos en nuestro debate, y antes de ese debate, de un tema del que siempre que oímos hablar, pues la verdad es que se encienden las alarmas, porque puede conllevar una rebaja de sueldos. Nos referimos a eso que tantas veces pide la Unión Europea a todos los que trabajamos, es decir, que seamos más competitivos. Hemos querido hoy ahondar en este asunto, que es ser más competitivos, y para eso ya saben que con nosotros está cada programa Diego Barceló, que es economista. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Lo de ser competitivo es una cosa que nos indican continuamente, sobre todo desde las instituciones europeas. Parece que hasta ahora no lo éramos, ¿o qué? Sí, es que es una idea que se cita mucho y la verdad que normalmente no se aclara qué es, y por eso han ido creciendo preconceptos, prejuicios que no son correctos. Vamos a ver qué opina la calle sobre este asunto. Hemos querido salir a la calle a preguntar a los ciudadanos, a los obetenses en este caso, qué les parece a ellos que es ser más competitivos, cómo se puede ser más competitivos, y esto es lo que nos decían un trabajador en activo y un jubilado. Pues bajando sueldos y poniendo menos trámites, menos impedimentos burocráticos para crear cualquier tipo de... para fomentar la actividad que permita crear más puestos de trabajo y en el fondo ser más competitivos, claro. ¿Y los trabajadores tendrían que bajar el sueldo, crees tú, para ser más competitivos o no necesariamente? Entiendo que todo el mundo tiene que ceder, no solo el Estado bajando impuestos, sino también los trabajadores y los empresarios. Claro, depende un poco de todos, ¿no? Desde luego, con que ponga solo una parte sea la que ceda, pues no se va a solucionar el problema. Entiendo yo, vamos. Subiendo el sueldo de los empleados. ¿Usted cree que sería algo Hombre, contrario? totalmente. ¿Y usted cree entonces que la solución no es bajar los sueldos? No es bajar los sueldos, es y apoyar más a la pequeña empresa, que es lo que tienen que hacer, totalmente. No a los bancos, como están apoyando tanto a los bancos. Bueno, pues ya ven ustedes que había opiniones para todos los gustos, pero por regla general muchos creen, Diego, que ser más competitivo, por eso decía yo antes que se encienden las alarmas, implica que tenemos que cobrar menos sueldo. Sí, a ver, si uno busca en el diccionario de la Real Academia competitividad, dice que es la capacidad de competir. En realidad, yo creo que es una definición incompleta, porque al menos desde un punto de vista económico, competitividad sería la capacidad de competir con éxito en el mercado. Entonces, ¿qué significa éxito? Entonces acá encontramos una primera gran divisoria de aguas, porque nos damos cuenta que una cosa es hablar de competitividad para las empresas y otra cosa es hablar de competitividad para los países. En el caso de las empresas, competir con éxito significa una empresa que sea rentable y que crezca. Esto me lo enseñó mi amigo Ariel Gringeli, que ahora trabaja como director financiero en la empresa Mars en México. Y porque el tema del crecimiento de la empresa es fundamental por ejemplo, entre otras cosas, las expectativas de crecimiento personal que tienen los que trabajan allí. Bueno, ahora, rentabilidad. ¿Cuán rentable hay que ser? Voy a dar un ejemplo para que sea claro. Si yo tengo una industria y digo que gané 1 millón de euros, muchos me van a decir, qué bien, ganaste 1 millón de euros porque es un montón de dinero. Ahora, si yo digo además que para obtener ese 1 millón de euros tengo 100 millones de euros invertidos en esa empresa, mi rentabilidad habrá sido del 1%. Por lo tanto, es muy baja porque yo podría comprarme un título del gobierno y ganaría más del 3% sin hacer nada. Entonces,
Por eso es que muchas veces no se entiende por qué empresas que ganan dinero tienen que hacer ajustes, porque es que no son suficientemente rentables. Por ejemplo, Coca-Cola, estos días lo estamos conociendo. Por ejemplo, ese es un caso, porque Coca-Cola, como una única empresa, tiene 11 fábricas y pasaría a tener 7. Y están compitiendo con Pepsi, que tiene una única fábrica. Entonces, bueno... Ganaron dinero, dice la gente. ¿Cómo es posible que cierren? Claro, yo no conozco los números de Coca-Cola, pero seguramente hay un tema así, de rentabilidad en porcentaje, que lo que ganan no es suficiente. Pero, ¿cómo hace? ¿Qué tiene que hacer una empresa para ser rentable? Entonces uno podría decir, en primer lugar, ¿bajar los salarios? Pues no. Lo primero que tiene que hacer una empresa para ganar dinero es tener un buen producto. Y tener, en segundo lugar, muy buenos proveedores. Y en algunos casos que es necesario reducir salarios, puede ser, sobre todo en un contexto de crisis. Pero si una empresa, por ejemplo, aumentar su producción y sus ventas un 10%, podría subir sus salarios un 5% y aún así sus costes laborales se habrían reducido como proporción de las ventas, porque los salarios habrían crecido menos que las ventas y que la producción. Por lo tanto, hay que desterrar esa idea de que para ser competitivo hay que bajar los salarios. Es más, como bien decía el señor que estaba opinando, hay veces que es necesario aumentarlos, porque si yo quiero tener gente excelente, va a haber que pagarle. Es igual que en un equipo de fútbol. Si uno quiere tener a Cristiano Ronaldo, le tiene que pagar. Si uno quiere tener a Messi, le tiene que pagar. Ahora, para tener otro jugador más barato, sí, lo puede tener, pero no va a jugar igual. Claro. Ahora, cuando vamos al tema de los países, la cosa cambia, porque ¿qué significa tener éxito para un país? Y yo diría que es crear una prosperidad general, o como dice Confucio en las Analectas, cuando habla del buen gobierno, dice, podríamos decir que un país competitivo es aquel en el que la gente que vive se quiere quedar y los que viven lejos se sienten atraídos. O como decía un filósofo liberal argentino, Juan Bautista Alberdi, decía que para saber cuál era distinguir un buen de un mal gobierno solo había que tener en cuenta una única variable, que era el crecimiento de la población. Y esto lo podemos decir para la competitividad. Si la gente quiere ir, es porque las cosas van bien. Entonces, ¿pero de qué depende entonces la competitividad de un país? Hay muchos que creen que un país tiene que tener superávit externo, o sea que tiene que exportar más de lo que importa, como si fuese una tienda. Eso es una idea completamente equivocada. Han contribuido a esta confusión algunos autores. Por ejemplo, me estaba acordando el otro día de un libro de un profesor norteamericano que se llamaba Lester Thurow, que el libro se llamaba Head to Head, que era cabeza a cabeza, y hablaba de una competición entre Estados Unidos, Asia y Europa. Este libro lo escribió hace algo más de 20 años, y él decía, y la verdad que se equivocó de aquí a la luna, porque él decía que el ganador iba a ser Europa, por una serie de razones. Pero evidentemente se equivocó. Claro, pero lo que a mí me interesa destacar es que los países no compiten entre sí como las empresas, porque no tienen una cuenta de resultado y porque para empezar no quiebran y no están buscando clientes. Muchas veces se les compare a empresas, ¿no? Ahí está lo de la marca España, en fin. Claro, digamos, la competitividad general de un país que, como ahora voy a decir, depende de muchas cosas, favorece la competitividad de sus empresas, pero son cosas diferentes, porque como decía antes, para que las empresas sean competitivas, el único test que hay que hacer es el de la rentabilidad y el del crecimiento. Y en cuanto a los países, el primer punto son las instituciones. Si en un país se cumple la ley, se cumplen los contratos, no hay corrupción, va a ser más fácil que genere prosperidad a lo contrario. Si un país tiene las finanzas públicas saneadas, una estabilidad macroeconómica general, o por ejemplo, baja inflación, una regulación adecuada, mercados libres, va a ser más fácil que genere prosperidad. Lo mismo con la infraestructura. Si un país tiene carreteras, puertos, aeropuertos, internet, etcétera, va a ser más fácil que genere prosperidad. Si un país
puede proveer a su población servicios sociales básicos de salud y educación, no me refiero necesariamente del sector público, sino que la gente pueda acceder a esos servicios, evidentemente eso hace a la prosperidad general. Si en un país se cuida el capital humano, es decir, un adecuado balance entre la seguridad en el empleo, pero con la flexibilidad adecuada como para que los trabajadores puedan pasar de las industrias en decadencia a industrias en crecimiento, o por ejemplo buenos sistemas de formación profesional, etcétera, una vez más va a ser más fácil generar prosperidad. También un buen mercado financiero y bancario, porque que permita hacer cobros y pagos de manera fácil, que permita asignar el capital escaso a oportunidades de inversión más rentables. Y también, en última instancia, yo diría la cultura empresarial. Digamos, si en un país ser empresario y arriesgar su dinero y ganar dinero está mal visto, está visto como que es un especulador, un explotador, pues va a ser más complicado generar prosperidad que en otro país donde eso se premie, donde socialmente sea bien visto que alguien arriesgue su dinero. Entonces, resumiendo, para la competitividad de los países, estamos hablando de un país que sea capaz de generar una prosperidad general. Y entonces, para eso, entre otros factores, hay que tener en cuenta sus instituciones, la estabilidad macroeconómica, sus infraestructuras, el acceso a servicios sociales básicos, unas políticas adecuadas de formación y creación y conservación del capital humano, mercados financieros eficientes y una cultura empresarial general. Es decir, que influyen en una serie de cuestiones y no es tan simple como decir, pues bajar el sueldo, porque además, ¿hasta cuándo se baja el sueldo? Es que si fuese una cuestión de bajar el sueldo, Haití o Zimbabue serían los países más competitivos del mundo. Correcto. Si fuese una cuestión de echar a la gente, Grecia sería el país uno de los más competitivos del mundo, y no es así. Digamos, hay el Foro Económico Mundial hace un ranking con todos estos indicadores, incluso más, y los unifica en un único indicador. Y, por ejemplo, un país con alto desempleo como Grecia está en el puesto número 96, y países con salarios muy bajos, como por ejemplo Nicaragua, están más allá del puesto 100, o un país con mucha corrupción como Paraguay está en el puesto 116. Un país desordenado macroeconómicamente y también con problemas de corrupción como Argentina está en el puesto 94. En cambio, países ordenados con el cumplimiento de la ley, bueno, el número 1 es Suiza, o para dar otro ejemplo, España está en el número 36. Bueno, pues esa es la pregunta final, precisamente, Diego. La pregunta del millón, podríamos decir. ¿Es competitiva España? Digamos, volviendo a los puntos que mencionaba antes, las infraestructuras aquí son más que adecuadas. El cumplimiento de la ley, estamos bastante bien. Se podría mejorar, como seguramente ahora va a comentar Gonzalo. En cuanto a regulación hay problemas, porque acá una de las regulaciones, por ejemplo, los impuestos son excesivos, la intervención estatal es excesiva, las regulaciones no favorecen, digamos, podrían ser peores, es verdad, pero no son las más adecuadas. Entonces, digamos, la forma más objetiva de responder a la pregunta es mirar este ranking. Y España está en el puesto 36. Que está por debajo de Chile, por ejemplo, que está en el puesto 33, pero por encima de Italia, que está en el puesto 42, o de Portugal, que está en el puesto 49. Pero, para que la gente tenga una idea de por dónde van los tiros, los 7 primeros países son Suiza, Singapur, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Estados Unidos. Curioso. En fin, señores, pues de ello seguiremos hablando, de este asunto, en cualquier momento, porque es un tema de actualidad y además también en la tertulia, en el debate que llega enseguida. De momento despedimos a Diego, hasta dentro de un instante. Muy bien. Nos vamos un segundo a una pausa publicitaria y a la vuelta hablamos de esa imputación de la infanta y de esa separación de poderes de la que habló Montesquieu, que a veces no es tal separación.
Pues seguimos después de esa pausa publicitaria. Hablamos ahora de temas relacionados con el derecho. Con nosotros está Gonzalo Botas. Este fin de semana, ya saben que este programa lo emitimos originalmente el jueves y se repite en esa redifusión el fin de semana. Pues este fin de semana, el sábado por la mañana, está prevista la declaración de la infanta Cristina en los juzgados de Palma de Mallorca. En muchas ocasiones hay críticos que han asegurado que la Fiscalía, en este caso, por ejemplo, estaba actuando más como abogado defensor de la infanta que como acusación popular. Hablamos de cómo en muchas ocasiones la justicia está politizada o la política está judicializada. No sé muy bien, pero desde luego esa separación de poderes de la que antes hablábamos, Gonzalo, no creo que se cumpla en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Sí? No, la verdad que en España además yo creo que es imposible, ¿no? Porque entre el poder político y la administración de justicia hay una permeabilidad total. Estamos acostumbrados a ver jueces que entran y salen de la política, políticos que terminan de jueces o en el Consejo General del Poder Judicial. Pues en teoría no puede ser. O sea, un juez no puede pasarse a la política o al revés, ¿o sí? No hay Vamos a ver, un juez mientras es juez no puede tener militancia política. Tendrá sus ideas, pero no militancia. ¿El problema dónde está? El problema está en que al final la militancia política los jueces la tienen a través de sus asociaciones profesionales. Es decir, los del APM todos sabemos cómo son, los de Jueces para la Democracia todos sabemos cómo son o cómo piensan, y los de la Francisco de Vitoria pues quizás sean un poco los más indefinidos. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención del tema de la infanta, lo que decías de que la Fiscalía parece que ejerce defensa, al fin y al cabo que el fiscal, que es un operador, hoy por hoy, hasta que se reforme la ley procesal penal, en la ley de enjuiciamiento criminal, que es un operador más, por definición estatutaria, recibe instrucciones de su superior jerárquico. Vamos, es un cuerpo, no es que es un cuerpo, ¿no? El fiscal es uno, el fiscal es como el papado, ¿no? Es uno, tenga el nombre que tenga. De hecho, el fiscal ahora empiezan a firmar con su nombre, pero normalmente firmaban el fiscal, no podían nada más. Pues al fin y al cabo, al fiscal general de Estado lo nombra el presidente del gobierno o el ministro de Justicia, y aunque es pseudo independiente o formalmente, al final hay una relación jerárquica que es la que hace que el fiscal... Claro, porque de arriba abajo la organización es jerárquica y se dan instrucciones cuando hace falta, es un determinado. Pero quizás a mí me preocupa más que el tema de la infanta, que además yo creo que ya hemos hablado de que este juez, del esfuerzo que tiene que hacer el juez para poder imputar a la infanta, porque vemos un ejemplo paralelo y parecido, y no es la infanta, con el caso de Blesa y con el juez Elpidio, que está suspendido, y todo yo creo que nos explica un poco de lo mismo, ¿no? Nos explica que en España los políticos tienen demasiado poder, los políticos imbrican todo, al final el Consejo General del Poder Judicial está designado por los políticos, lo hablábamos hace no mucho tiempo, que el PP llevaba como promesa electoral precisamente independizar el Poder Judicial y que se nombrasen por jueces de entre jueces, y ha hecho justo lo contrario. Es decir, volvemos a hablar de más de lo mismo, ¿no? De que el poder político lo que está tratando es de garantizarse un espacio de impunidad y un espacio en el que no tenga problemas. Y al final de lo que se trata es de limitar el ejercicio del poder. Y ahora que surgen fuerzas políticas que todas van dirigidas a lo mismo, limitar el ejercicio del poder, es un concepto de Estado democrático liberal, separación de poderes, checks and balances, es decir, pesos y contrapesos. Estamos hablando de que lo necesario, porque al final Stuart Mill decía que, creo que, sí, Tocqueville, Stuart Mill lo cogió de Tocqueville, que al final no es que el poder esté controlado por el pueblo, sino que el pueblo sea el que detente el poder, ¿no? No que controle a los poderosos, sino que detente el poder, que los pueda quitar y poner. Si no logramos una efectiva separación de poderes, si no logramos una limitación de mandatos, si no logramos un referéndum revocatorio, es decir, que es una cuestión de la que se habla poco y yo creo que es esencial, ¿no? Poder plantear en un momento dado, a mitad de una legislatura, que el político no está cumpliendo con su compromiso, con su programa electoral, y con X firmas se promueve un referéndum revocatorio para destituirlo. Si no logramos una circunscripción uninominal que de verdad quite poder a los partidos, porque es un problema de organizaciones de poder, ¿no? Pero lo que estamos hablando es que los partidos políticos lo que están haciendo es procurarse un espacio en el que nadie les tosa, que nadie les pueda decir nada. Tú con la circunscripción uninominal das valor al candidato y obligas al partido a buscar un buen candidato. Y si partimos de que si al partido obligas a buscar un buen candidato, eso va a significar que el candidato va a tener más poder. Y en la medida en que las personas tengamos más poder, las organizaciones tendrán menos poder y la democracia será más liberal, será más democracia, será más democrática.
porque de verdad podremos hablar con nuestro representante y decirle, oiga, usted a mí no me ha pagado, perdón, usted a mí no me ha cumplido, por lo tanto usted se va, ¿no? Yo le contraté para esto y usted no cumple. Por eso digo que lo de la infanta, siendo, todo hay que decirlo, ¿no? Yo que siempre me definí, Diego me critica porque dice que a veces digo una cosa y su contraria, ¿no? Soy abogado y tengo que hacerlo, ¿no? A un lado o al otro de la mesa. Pero sí es verdad que yo digo que soy monárquico porque en España la monarquía ha prestado un servicio y porque además nos surta del debate el jefe del Estado, que parece que es una figura neutral. Cuando lo que hacemos es utilizar mal esa figura neutral, esa figura ya empieza a sobrar, ¿no? A no ser necesaria. Y quizás el hecho de que ahora se empiece a plantear con fuerza la propia princesa parece que opina sobre política en corrillos donde no debe. Si empiezan a perder esa neutralidad política y económica, a meterse en negocios, a abusar de todo, quizás también sea el momento de decir, oye, a la hora de darle un revolcón a ese sistema que tenemos y acabar, pues a lo mejor plantearnos si sobra la monarquía o si no sobra la monarquía, tal cual la están ejercitando, también es el momento de coger el sistema y darle la vuelta entera. Es decir, exactamente igual que si fuese una manta. Por arriba ya está tan lleno de polvo que vamos a darle la vuelta, vamos a lavarlo, vamos a tratar de que lo que tengamos sea un poco mejor, que tengamos democracia real, eligiendo directamente a nuestros representantes, eligiendo directamente al presidente del gobierno, que los jueces tengan independencia, que un juez no tenga que ser un héroe, como Torres se llama el juez del tema de Infanta. Porque es un héroe. Es decir, un tío que tiene que escribir 80 y pico páginas para imputar a una persona, es un superhombre o ha tenido que desatender su juzgado. El que no hace eso, como es el Pidio, lo suspenden. Y volviendo al Pidio, me recuerda tanto, con otro estilo de persona, personalmente no tiene nada que ver, pero me recuerda tanto a Gómez de Liaño, que con la excusa de una conversación indebida con alguien, precisamente cuando estaba atacando a Polanco, creo que era Polanco, era Prisa, el tema de Canal Plus, en ese momento se lo cargan. Parece que se va a tocar también a otra parte y también se lo quieren cargar. Cae Pedro J. Se habla de que al Gran Wyoming también va. Entonces, quizás yo creo que lo que está ocurriendo, y no lo estamos viendo, es que el poder político, el sistema, se está trincherando de tal forma que no vamos a ser capaces de quitarlos ni con agua caliente. Muy interesante. Yo creo que podemos pasar parte de esos temas que has desarrollado a la tertulia y ampliamos las opiniones. Sí. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la presencia. Y enseguida, señoras y señores, vamos con ese último debate, último decíamos porque es el último de este programa de hoy, el que cierra nuestro Ni Más Ni Menos de hoy. Bueno, pues aquí estamos en la última parte, decíamos, de este programa de hoy, nuestro Ni Más Ni Menos, con el debate, la tertulia, con nuestros tres invitados para hablar de un sinfín de cosas. Hace tan solo unos días se celebraba esa convención del Partido Popular en Valladolid, una convención que empezaba ya con muchas ascuas, con la asistencia o la inasistencia de importantes personalidades como Aznar o como el propio Jaime Mayor Oreja. En fin, la verdad es que antes lo decía Gonzalo en su intervención, el terreno está movidito y la política extiende sus tentáculos incluso al periodismo. Ya saben lo que ha ocurrido con Pedro J. Ramírez, donde también hay todo tipo de especulaciones. Vamos a saludar a nuestros invitados y que sean ellos sobre estos y otros temas los que vayan opinando. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Con nosotros también Gonzalo Botas. Gonzalo, bienvenido de nuevo. E igualmente a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Bueno, podemos hablar de lo que queráis, podemos empezar por donde queráis, por ejemplo, por esa convención del Partido Popular de Valladolid. A ver, Rosa. Bueno, pues yo creo que una vez analizado y visto y leído mucho sobre el tema, yo creo que lo que hubo allí fue un torrente de declaraciones, con dosis de optimismo para tratar de transmitir de que todo está muy bien en el país, cuando realmente no está nada bien, pero también habría que destacar que hubo dos temas tabú en esa convención. Uno fue la ley del aborto y otra fue la corrupción. Ellos ahora mismo están muy tocados con esos dos temas y eso ni se tocó. Yo creo que hubo alguna intervención, un poco destacable,
alguno que no cubrió el guión que había establecido, como fue el alcalde de Valladolid, que pidió públicamente pues que se bajara el IVA cultural y dijo una frase, bueno, que yo no sé si estaba preparado, tampoco lo tengo muy claro, a lo mejor. Igual, y dijo esa frase de que, bueno, no todo el mundo compraba obras de arte todos los días, pero al cine o al teatro sí podía ir. Entonces que él pedía públicamente que se controlara el tema del IVA cultural y que pedía que se bajara. Yo no sé, ahora que lo estamos hablando, pues también estoy rebobinando sobre el tema y posiblemente estuviera preparado, porque efectivamente se dijo posteriormente que sí, que el IVA cultural se iba a bajar. Yo el análisis que diría que, bueno, fue una escenificación de estamos aquí, todo está muy bien, todo va muy bien, empezamos una campaña, pero vamos, muchas ausencias, muchas lagunas. Yo creo que no deberían haber hecho. Oye, y el speech que hizo Rajoy y pidiéndole incluso a Rubalcaba que se callara y sacando un carácter que no nos imaginábamos que Rajoy tuviera, no sé qué os parece. No le va, no le va, porque ni siquiera cuando intenta sacar pecho le sale. O sea, tienes razón, Rosa, yo creo que este Rajoy mete más miedo cuando está sereno y habla despacio que cuando se envalentona. Cuando se envalentona no es lo de él. Para mí ese tono es patético. Pero, como decía Rosa, yo creo que esta convención del PP va a pasar sin pena ni gloria, porque lo más notable de la convención del PP es la gente que no estuvo. Lo más notable es que Aznar no fue, lo más notable es que Jaime Mayor Oreja se quedó en casa, lo más notable es que estuvieron hablando de los que ya no están, es decir, están hablando de los de Vox. Y para mí una cosa que es con lo único con lo que me he quedado de la convención es con el vídeo de las víctimas. Me parece lamentable. O sea, llevamos tanto tiempo sin haber entendido todavía las cosas. Es como si estuviesen intentando patrimonializar algo. O sea, solo son nuestras víctimas. Porque además, lo que peor me pareció el vídeo de las víctimas, porque al fin y al cabo, un homenaje a las víctimas es bueno. Pero puñetas, házelo a todas. O solo son homenajeables las tuyas. Luego se criticarán cuando les digan, oiga, es que ustedes pretenden patrimonializar el dolor. Es que lo están demostrando. ¿Qué problema tenían por haber puesto las 850 víctimas del terrorismo ahí? Mortales, quiero decir. No hubiese habido ningún problema. Nadie se puede quejar. Estás dando una información, pasas un listado medianamente rápido con todos los que han sido año por año y estás haciendo un homenaje a las víctimas. Ahí estás haciendo un homenaje a los tuyos. Entonces yo creo que al final, como son las convenciones, es para pasarse mal unos a otros, para pasárselo bien, para dar una imagen que no es real. Y distinguir, hacer categorías entre víctimas del terrorismo es un completo error. Es una forma de sectarismo, la verdad. Si lo hubieran hecho del socialismo, si los hubiera acusado de sectarios. Y esto es una forma de sectarismo. De todas formas, yo diría lo siguiente. Si bien es verdad que antes la convención se la presentaba como un revulsivo, como un punto de inflexión, no da la impresión de que haya surtido el efecto esperado. Yo diría dos cosas. El PP, según la última encuesta del CIS, sigue primero en las encuestas. Y, atención, a partir de febrero, de este mes de febrero, va a haber crecimiento interanual, es decir, comparando un mes con el mismo mes del año anterior, en el número de afiliados a la Seguridad Social. O sea, en febrero va a haber más afiliados que hace un año. En febrero del 2013. Y entonces a partir de ese momento muchas dudas, mucha gente va a empezar a dejar de lado, bueno, la corrupción es verdad, pero siempre hubo, y entonces puede empezar la remontada del gobierno. Ojo, y más teniendo en cuenta que la oposición no ha construido todavía un discurso ni es considerada una alternativa válida. Entonces, ojo, yo creo que a partir de ahora, lo peor para el gobierno pasó y pueden empezar a venir los tiempos buenos. Sí, sería una pena. Yo creo que sería una pena que perdiésemos una oportunidad que tuvimos con esta crisis de cambiar algo. Yo creo que aunque pueda parecer, lo que lo voy a decir es un poco bárbaro, pero Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, de la crisis, vamos a quitar Grecia porque creo que Grecia es un caso aparte, pueden haber salido reforzados. Es decir, como mínimo, con experimentos, con cambios, y todo cambio cuando cosas van mal es bueno. En Italia, sin ninguna duda, 5 estrellas, que yo no lo votaría nunca un partido con 5 estrellas, pero
si es un soplo de aire fresco que puede ayudar a cambiar algo, corremos el riesgo de que unos buenos números económicos, al final, lo que hagamos sea tapen todo lo demás. Tapar todo lo demás, y ojo, y teniendo razón lo que dice Diego, porque me parece que eso es obvio, que Rajoy no es tonto y ha sido muy inteligente. Es decir, el PP nos ha dado todo lo malo de salida y todo lo que puede venir a partir de ahora va a ser siempre mejor, y eso puede animar a la gente. Lo que tampoco podemos olvidar es que recuperar tasas de empleo importantes vamos a tardar muchísimos años. Recuperar actividad comercial como Dios manda, industrial como Dios manda, vamos a tardar muchísimos años, que estamos subiendo y están cerrando todavía. Es decir, ojo, que puede... Yo creo que lo llamativo de todo esto es que, a pesar de la que está cayendo, el Partido Popular ha caído, pero el Partido Socialista no remonta. De manera que es llamativo, y un poco atendiendo a lo que dice Diego, que ahora posiblemente esto empiece a subir, yo creo que el Partido Socialista lo va a tener muy difícil. Con eso que dice Rosa, yo recuerdo en los 80, un amigo inglés de Liverpool que jugaba aquí a rugby con nosotros, él se definía como laborista. Cuando preguntabas, ¿tú a quién votas? Decía, no, yo Margaret Thatcher. Pero eres laborista. Y dijo, ya, pero es que mira, en Inglaterra hay un dicho, con Margaret Thatcher en mi casa solo trabaja mi padre. Si voto a los laboristas, hasta mi padre pierde el trabajo. Yo creo que esa idea también es la que está calando en la población, porque además es que yo creo que es objetivamente verdad. Decíamos, hablando esta mañana con un compañero, que en los partidos políticos las elecciones suelen estar amañadas para que salga lo que tiene que salir. Y Rosa y yo sabemos algo de eso, ¿no? Aunque bueno, ahí no fue necesario. No vamos tampoco a exagerar, ¿no? La gente ya está entregada por delante. Y hicimos la siguiente reflexión. Para una vez que en un partido político grande las elecciones no se amañan, salió Zapatero. Casi es mejor que se amañen. Por lo menos. Bueno, hablamos si queréis de otras cosas. Por cierto, lo que no se mencionó, bueno, por lo menos no públicamente, claro está, allí en esa convención fue el que esas iniciales FAC pertenezcan a Cascos, Paco Álvarez Cascos, que pertenezcan a Cascos, como esta semana se ha especulado, y con ese informe de la policía, etcétera. A ver, yo sé que a vosotros este tema, no sé. Hombre, yo realmente es un tema que da mucho que pensar, porque, hombre, los linchamientos no me van, sea de un lado o de otro. Esto tiene un color extraño, o sea, porque da la sensación de que es el mismo informe de hace tiempo. Yo no sé, hombre, presunción de inocencia toda. Que a este hombre le están dando un disgusto, evidentemente, porque no debe ser plato de gusto para nadie, pues verte en programas. Yo vi en La Sexta el otro día un programa que era, vamos, tremendo. Pero yo no sé, no tengo opinión sobre este tema. Yo pienso que, bueno, la presunción de inocencia para todo el mundo, él, si tiene que defenderse, se defenderá, y bueno, veremos qué es lo que pasa. Mira, respecto a Cascos, a mí me llama la atención, porque, por un lado, digamos, he escuchado, proveniente del mismo sector, la crítica de que él tuvo que volver a Asturias a la política por cuestiones económicas, porque no le daba el dinero y que tenía que volver, aunque sea para tener el salario, y por otro lado lo acusan de haber recibido 1 millón de euros en comisiones. Entonces, ¿cómo va a volver a la política pues, si tenía 1 millón de euros? Entonces, a mí no me cuadra. Yo creo que él es una persona que, por los motivos que fuese, despierta muchas antipatías y le dan como pueden. Y más bronca le da porque le sigue estando ahí. Y vamos a ver las próximas elecciones autonómicas qué pasa. Hombre, para mí hay cosas que no encajan en ese informe, ¿no? Vamos a ver, yo me he tomado la molestia de leérmelo, me parece muy flojo. Yo, si es informe sobre mí, el informe en sí no me preocuparía el por qué lo hacen. Es decir, cuando al final te ponen en ti el foco y van a por ti, es fácil que acaben, yo creo que es fácil que acaben sentando en el banquillo. Dudo que solo con esto se pueda condenar a nadie, porque me parece que ya digo que es muy flojo. Pero lo de las siglas, que yo creo que es lo único que tiene peso, es decir, si las siglas coinciden hay que pensarlo, si no coinciden no hay que pensarlo. Me recuerda un chiste que hicimos entre los fundadores de Foro, a cuenta, y además viene de una persona muy cercana de él, a cuenta del nombre en su día. Que cómo llamamos partido, tal, esto, lo otro, iniciales, tal y cual. Y dice, coño, ¿por qué no ponemos Paco de iniciales? Y dice uno, ¿pero Paco por qué? De Paco Álvarez Cascos. Dice, y la O dice, coño, de obrero.
Pues el Paco. Bueno, en fin, lo cierto es que él se ha defendido esta semana y asegura que son informes que muchos de ellos además no ejercía ya como secretario general en Siendo algunos verdad casos. todo lo que él dice, que además yo creo que es verdad todo lo que él dice, el cambio de actitud de él también da que pensar. A lo mejor es que él puede haber detectado algo, sabe algo, qué tal. Porque normalmente era una persona bastante fría en estos temas, los manejaba muy bien, le dejaba su tiempo, esperaba que enfriase y luego contestaba con tal. Y aquí ha entrado a cuchillo, ha entrado de frente y tal. Eso da también un poco que pensar. Pero a mí no me parece que haya nada en ese informe como para que nadie se preocupe. Pero también es verdad lo de las siglas, porque que no hay alguien en el PP que sea Pedro Alonso Cano, no hay alguien que sea Pepe Álvarez Calonge. Con poder. Es que encaja el ejercicio del poder y las siglas. Sí. Es lo único, es que todo lo demás no tiene sentido. O sea, la especulación de abogados, si compartimos abogados, si esta empresa hizo un trabajo para otro. Oiga, si cuando es que yo tengo un cliente malo, que lo condenan, tienen que condenar a todos los demás porque tienen el mismo abogado, estamos aviados. Es que la argumentación de fondo de ese informe es patética. Pero patética, objetivamente patética. Si es un hecho que él detentó mucho poder durante mucho tiempo y que además coinciden las siglas. Punto. De todos modos, yo diría que si es falso, desde luego es injustísimo, o sea, porque que te arrastren por el lodo de esta manera, o sea, seas político, no es tremendo. Pero el informe no es ni deja de ser falso. O sea, en un informe hay unos policías que dicen, policías a los que, por cierto, has metido tú una querella, con lo cual van a estar estimulados en tu contra, dicen que parece que hay indicios de que Pac puede ser Francisco Álvarez Castro por esto, y que hay que seguir investigando a ver si es. Lo que está mal es que ese informe salga fuera del ámbito forense. Sí, esa es la parte perniciosa. Eso a mí me ha parecido tremendo, porque al día siguiente en Facebook y en Internet estaba íntegro ese informe, las 49 páginas a disposición de cualquiera. O sea, a mí eso me parece impresentable. Bueno, por un lado, una vez que se filtra, mejor que se filtre para todos, ¿no? También, pero igual es una eso barbaridad. No debería filtrarse. No, desde luego. Eso es la intimidad de las personas. Sí, lógico. Rosa, apuntabas antes el tema del IVA cultural. ¿Qué te parece esa anunciada bajada del IVA cultural? Pues a mí la bajada del IVA cultural a priori me parece muy bien, porque siempre que se baja un impuesto es fantástico, pero yo me gustaría que nos explicaran un poquito más, o sea, que hace escasamente un año se sube el IVA, arman la debacle porque subir del 8 al 21 ha sido terrible. Para el mundo cultural, vamos, es que estamos hablando del cine, del teatro, el circo, hasta los zoológicos, que tenían un IVA reducido. Yo no sé si ahora se está hablando. Bueno, primero ya acaban de bajar el del arte al 10, o sea, lo bajó. Yo supongo que es porque está ahí al lado Arco. Y entonces, claro, tiene muy claro que si en la feria de arte, Arco, el IVA sigue al 21, o sea, no se va a vender absolutamente nada, porque es un IVA tremendo, cuando en otros países no hay este IVA. Pero yo pregunto, ¿qué bajan el IVA? ¿Por las presiones? O sea, la presión ha sido tan grande que lo baja porque IVA reducido había en otras muchas cosas que no lo están nombrando, como las peluquerías, que creo que hay peluquerías al borde del cierre, las floristerías, o sea, hay muchas otras cosas que no son el IVA cultural. Por supuesto que el IVA cultural estaba haciendo una quiebra en este mundo. Una pregunta, Diego, hablando de las floristerías. Un ramillete muy artístico que IVA llevaría. Un ramillete muy artístico de flores que IVA llevaría. Claro. El de la floristería o el del arte. Sí, es verdad. No, pero mira, esto de subir el IVA cultural y ahora proponer bajarlo, de hecho que para algunos cuadros lo han bajado, y para alguna cosa más, es casi comparable, no totalmente, pero casi comparable a la medida de Rubalcaba cuando redujeron la velocidad de las autopistas a 110 kilómetros para ahorrar gasolina, y después fue genial cuando lo levantaron a los 4 meses y dijeron, ya hemos ahorrado lo suficiente. Eso fue espectacular. Yo creo que el tema, digamos, como decía Rosa, coincido, bajar un impuesto, estoy a priori de acuerdo, pero ojo, ¿por qué al IVA cultural y no a las peluquerías y no a los alimentos y no a los hoteles? ¿Y por qué están exentos de IVA los cursos de inglés, los máster, los billetes de avión? Entonces, lo que hay que hacer con el IVA es una reforma de una vez por todas, donde lo ideal sería que no hubiera ninguna excepción y donde la alícuota sea general, única y baja. Por ejemplo, todas al 10%. Si no alcanza la recaudación, bueno, entonces
poner alguna sobre alícuota bienes de lujo, no sé, se puede ver. Pero esto que es como un queso gruyère, que uno exento, otro el 4, otro el 10, otro el 21, no tiene ningún sentido. Nos da la sensación de que ahora mismo, en este momento, hablar del IVA cultural, que es a lo mejor un poco para callar, aparte de Arco están ahí los Goya. Claro. En los Goya les dan cera por todos los lados. Yo, Entonces estoy pensando en montar una asociación de abogados contra el gobierno, así logramos bajar también el IVA de lo nuestro. También. Claro. Entonces, de todos modos, yo también lo que sí quiero decir es que está haciendo mucho daño esta subida del IVA. Yo voy a poner un ejemplo que yo creo que es claro, entendible y... Tú ahora mismo, una editorial hace un libro digital, sí. Lo publica. Tiene que poner un 21% de IVA. Sí. ¿Tú cómo compites en Amazon si, por ejemplo, la gente que lo publica en Luxemburgo lleva un 4%? O sea, es que es imposible. O sea, es imposible competir en ese tipo de cosas. O sea, y en eso... Bueno, pero es que técnicamente ese libro, cuando entra en España, debería despacharse o hacer la declaración oportuna para pagar la diferencia de IVA. Claro, pero Gonzalo, es una diferencia. Tú, claro, si del 4... Del 4 de la que te entregan, tendría que grabarte aquí con IVA. Claro, del 4 al 21, exacto, ¿no? eso es tremendo. Entonces, yo creo que han cometido un error terrible con el IVA cultural y con otros IVA. Pero ¿sabes qué? Lo mismo ocurre con las zapatillas. Sí. Porque yo puedo comprarlas por internet en un lugar que tenga menos IVA. Entonces eso pasa con todos los productos. Entonces a mí lo que no me gustan son los privilegios. No, a ellos se los bajo para que no me critiquen con los Goya. A ellos no se los bajo para que no me critiquen. No. Porque al final se hace un sistema injusto e ineficiente. Pero yo pregunto... Porque yo digo, ¿cuál es el problema que haya un 21% de IVA para todo si al mismo tiempo se hace una rebaja masiva en el IRPF? La gente lo podría pagar. Pues claro. sí. Y el IVA tiene muchas ventajas como impuesto respecto a otros. No estoy diciendo que quiero un IVA 21. Yo insisto, para mí lo ideal es generalizado y la alícuota lo más baja posible. Claro, pero esto sería preguntar al ministro, pero ¿qué sucede? Que ya no hay problema económico, que usted puede bajar del 21 al 10 de nuevo. Se dan cuenta que la recaudación que genera por eso debe ser insignificante, y entonces dice, me anoto un punto un tanto político y no pierdo recaudación. Yo creo que entonces, ni siquiera se anotan un tanto político, no, porque da una sensación de provisionalidad todo lo que hacen, que esto te da desconfianza, genera desconfianza. Y genera división en la sociedad. Por supuesto. Porque empiezas a ver al que se beneficia de ese IVA reducido como un privilegiado. Cuidado. Hay un tema, por ejemplo, que yo siempre lo he leído, lo de la batalla que hay la gente con los pañales, ¿no? Porque un pañal de bebé tiene que llevar un 21% de IVA. ¿Y la compresa no? ¿No la compresa también? No, es al revés, perdón, la compresa lleva 21 y el pañal súper reducido. No, el pañal sigue siendo, lo han pasado al 21, o sea, y todos los productos de bebé, toallitas, cosas que son necesarias y fundamentales. O sea, ¿y eso por qué tiene un 21% de...? Hombre... Cosas necesarias. La electricidad. Sí, es todo muy... Porque el 62% del recibo eléctrico son impuestos o derramas o compensaciones para no se sabe quién. Eso es terrible. Pero Arco vende. ¿Te decías tú que vende? Arco vende. Hombre, no es lo que fue, pero Arco vende. No es lo que fue porque Arco vendía mucho institucionalmente. En Arco todos los bancos, todos los ministerios, todos compraban. Ahí hay mucha gente que sabe hay alguno que sabe mucho de compras de arte y ministerios. Se compraba muchísimo arte y Arco era, vamos, la feria por excelencia. Ha caído. Es difícil definir en muchas ocasiones el arte que se expone en Arco, porque... a veces es difícil, yo lo comparto. El propio arte es difícil de definir. Sí, efectivamente. Yo ahí no puedo deciros no que era no. tener mucho frío. Claro, exactamente, eso decíamos de chiquillos, ¿no? ¿Qué es el arte? El arte es pasar frío. Diego, lo de Panamá ha sido un mal cálculo de la empresa SACIR. A ver, que ellos oferten con un 6% por debajo, la oferta más barata era la suya, un 6% por debajo, y los costes acaben disparándose un 50%. A ver, yo en el IES tuve un profesor que decía, yo siempre primero intento pensar bien. Si pensando bien no llego a ninguna conclusión razonable, entonces pienso mal. Entonces, pensando bien, uno dice, ¿se pueden haber equivocado? Sí, se pueden haber equivocado. Pero también es verdad que aquí, particularmente en España, estamos habituados a escuchar el tema de los sobrecostes y las revisiones de contratos. Hay un ejemplo que mencionabas un día de una obra en Tenerife, que el presupuesto inicial era de 1 millón, no llegaba a 2 millones de euros y se va por 12. Y lo del hospital o el museo. Tenemos el museo. Entonces, claro, uno
tiende a pensar, ¿y no habrá sido que lo hicieron para seguir el modus operandi de España? Que no sé si realmente, si SACIR lo hace acá, aquí lo hizo o no, pero en cualquier caso es un problema entre las partes. Hoy escuchaba al embajador de Panamá diciendo, acá nos vamos a señalar el contrato y la obra se va a terminar con SACIR o sin SACIR, y me parece que hagan lo que cada uno corresponda. Yo con respecto a este tema, yo creo que como España es el país de los sobrecostes, en Asturias sabemos mucho de ello también, y da la sensación, un poco lo que decía Diego, que estamos acostumbrados, o hay muchas empresas acostumbradas, licito a la baja, que yo creo que eso a veces son bajas temerarias y no debería permitirse, licito a la baja y luego ya vienen los sobrecostes, y no sé si encontraron la arma de su zapato, que les pararon los pies y les dijeron, aquí no hay sobrecostes. También, para ser justos, no es únicamente SACIR, es un consorcio de empresas de las cuales SACIR tiene una parte, o sea que no es la única. Que es la que lidera. Pero para mí hay una cosa todavía mucho más que hace mucho más difícil de analizar la situación. Yo hoy, según leo hoy también al embajador, en el coste iba también el proyecto, y me explico. No es quién me hace esta obra a este precio, es quién me ensancha el canal a este precio. Entonces tú tienes doble responsabilidad, una, la de los costes, y dos, la del diseño. El problema que tiene ahora Panamá es sustituir a SACIR con empresas que no asuman o que sí asuman ese diseño. Quizás esa sea la parte fuerte que tiene SACIR, porque a mí más que cómo llegamos aquí, que me parece evidente que llegamos con una bajada temeraria, todo clarísimo, porque un 50% es mucho, no se justifica en un cambio de mercado, lo que me preocupa es cómo vamos a resolverlo para que a cuenta de un consorcio que lidera SACIR no pague todo el mundo el precio y no lo acabe pagando el Estado con los avales que tiene puestos ahí, que no sé por qué los han puesto. Esa es otra. Yo lo que pienso también es que un poco lo que llamamos marca España, ¿en qué lugar queda? O sea, ¿en qué lugar queda este país que el mundo entero está sabiendo lo que está sucediendo? Las empresas españolas quedan a partir de aquí en un lugar un poco complicado. Los Juegos Olímpicos nos han explicado dónde está la marca España. Sí, bueno. No, pero también vamos a decir una cosa. Vamos a engrandecer la marca. Pero también es verdad una cosa, que el primer interesado en terminar la obra lo mejor posible es la propia SACIR, porque para ellos poder poner su plaqueta diciendo en el Canal de Panamá lo hicimos nosotros, es una cosa que es el orgullo sería el orgullo de cualquier empresa. Entonces tampoco quiero caer en la visión del empresario pirata que fue, no, yo me imagino que hay gente que lo intenta hacer, lógico. Ahora, también es bueno aprovechar, y es una cosa que siempre dice Gonzalo, y que los intereses de España no son los intereses de las empresas españolas. Eso hay que distinguirlo. Y esto es una buena ocasión para repetirlo y para decir que nunca más tiene que haber ninguna subvención ni aval de ningún gobierno a ninguna empresa privada. Porque si la empresa privada puede hacer el negocio, fantástico, todos contentos. Y si no lo puede hacer porque no es rentable, pues que no lo haga. Pero entonces, ¿qué opináis de que haya ido gente del gobierno a Panamá? A mí me parece un completo error. A mí me parece un completo error porque es meter al Estado en una cosa que hay un contrato entre partes ¿y qué tiene que ver el Estado? No tiene nada que hacer, que se atengan al contrato y que sigan el procedimiento establecido en él. Correcto. Bueno, señores, hay otros asuntos que tratar. Estaba viendo varias cosas por aquí de última hora. ¿Sabéis que Esperanza Aguirre ha dicho que ella es del PP a pesar de que algunos como Cristóbal Montoro están haciendo todo lo contrario de lo que dice el programa? Le ha acusado de no bajar los impuestos, aunque el programa del PP decía que... Lo que pasa que, es verdad. Y lo que pasa que, una cosa es decir eso no teniendo ningún cargo político, y otra cosa sería decir lo mismo siendo el ministro de Hacienda. Quiero decir, nunca nos podemos olvidar que ellos llegaron al gobierno, o sea, Montoro llegó al gobierno pensando que el déficit iba a ser 6,5 y era 9,5. Y entonces esos 30.000 millones de euros no se consiguen de la noche a la mañana. No me imagino a ningún político, por torpe que sea, que suba los impuestos sin necesidad. Ahora, dicho eso, evidentemente yo creo que el gobierno no ha podido comunicar peor, porque en todo el ajuste ha sido más importante el recorte de gastos que el aumento de impuestos.
Ahora, ¿que me gustarían los impuestos más bajos? Por supuesto. ¿Que haría falta más recorte de gasto público? Por supuesto. ¿Con un presupuesto base cero? Por supuesto. Bien, ¿no te parece, Diego, que aquí es un poco lo que hablábamos antes, el príncipe de Maquiavelo? Te voy a apretar muchísimo al principio, pero mucho, incluso más de lo necesario. Te voy a llevar hasta el extremo para luego ir soltando carrete y que te pongas contento con poquito. Bueno, es probable, pero justamente es un cálculo maquiavélico porque te puede salir mal. Quiero decir, recordemos que la subida del IRPF era por 2 años, o sea que en el 2014 ya se tendría que haber bajado y no se bajó. Y han dicho que no van a hacerlo. Por eso, en el 2014, entonces ahora van a anunciar una reforma completa para el 2015. Sí, entonces yo no sé si le van a dar los tiempos. Pero yo es que creo que la señora Aguirre ha sido un poco inoportuna, o mucho inoportuna y lo hace a menudo, ¿eh? Es una mujer que hay que recordar que ya está en el Partido Popular, debe respetar al Partido Popular y ella hace intervenciones como si estuviera por encima de lo divino y lo humano. No es así. Y ella fue ministra de Cultura y a mí no se me ha olvidado. ¿Y no os parece que esas declaraciones de Esperanza Aguirre a lo mejor lo que también hacen es evitar fuga de más gente hacia Vox? No lo sé. Diciendo que el PP tiene 2 almas y que hay un alma buena en el PP, quedaros. Por supuesto. Cuidado. Sí, por supuesto. Es un servicio al partido. De todas maneras, repito una cosa que dije antes. En febrero va a haber creación interanual de empleo. Entonces, estamos en las últimas semanas que se pueden hacer críticas fuertes al gobierno, porque a partir de este momento, después, todos se le van a empezar a querer subir al carro. Ojalá. Acabamos. Un último asunto cultural, Rosa. Hay un grupo en Facebook que está pidiendo que retiren la estatua de Woody Allen. ¿Lo habéis leído en la prensa? Incluso estos días yo pasé por allí y han pegado carteles de pederastas fuera en la estatua. Este país es un poco... Exacto. No cabe un tonto más en Asturias. Bueno, en primer lugar, esas cosas que en la prensa, yo creo que lo sabemos todos bastante bien, hay que creer la mitad de la mitad y la otra mitad consultarla, ¿no? Ha aparecido esa noticia por ahí de que si una hija... todo parece ser un bulo. O sea, él ha tenido una serie de problemas familiares. Es más, un hermano de su exmujer, de Mia Farrow, está preso precisamente en Estados Unidos por esos motivos. Entonces, él no hubo ni siquiera juicio porque no hubo motivación para haber juicio. Y yo no estoy aquí defendiendo a Woody Allen, Dios me libre, aunque soy muy admiradora de su obra. Una cosa sería él y otra cosa sus películas. Pero aquí en Asturias es que la gente está mal de la cabeza ya. Una respuesta inteligente que da el alcalde de Oviedo, vamos a cogerla para una vez que acierta, que ya dijo, hombre, que mientras no se le condene no hay motivo, ¿no? Efectivamente, o sea, pero es que hay gente que es incomprensible que haga este tipo. Sí, efectivamente, además, al lado de la escultura aparecieron... Sí. Madre mía. Bueno, pues hubo un tiempo que la noticia era que se le llevaban las gafas, que mira que las gafas se las han roto muchas veces. Hemos de decir que esa escultura posiblemente sea la más visitada de Oviedo y donde más fotos se hace todo el mundo que viene a Oviedo. Es un acierto, sí. Y es triste. Sí, pero... Sí. Con lo que hay en Oviedo es triste. Sí, pero es lo que es. Igual podríamos haber vendido la sábana santa en aquel momento. Pero hablaremos de eso otro día. Vendido en el sentido literal, o sea, quien la quería comprar, ¿no? Sí. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí en este debate. Igualmente a Rosa y a Diego, a los dos. Y a ustedes, señoras y señores, les esperamos la próxima semana, a ver si pasa ya este temporal y estaremos de nuevo aquí con ustedes en Teleasturias. Hasta la semana que viene.